Hola, yo soy Agli Potter. Y yo soy Alberto Cers. Somos un podcast LGBTQ+, dedicado a deconstruirnos cuestionándonos tabúes, moral, tradiciones, heteronorma, amor romántico, la vida y nuestra propia existencia. Con un toque de buen humor, sarcasmo y chismecito. Un episodio nuevo cada jueves. Escúchanos a través de YouTube y de tu plataforma de podcast favorita. Somos como tú, rábanos chilangos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos nuevamente una semana más aquí en No Soy Moda. Soy Israel González y hoy nos vamos de viaje. Vamos a escuchar un poco la historia entre Cuba y ahora Panamá. Para ello tenemos a nuestro amigo Raúl Solblet, que enseguida estará con nosotros. En este programa no solo son entrevistas, hablamos de ti. Tus miedos, tus dudas, tus experiencias, básicamente buscamos visibilizar nuestras vidas. La sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia. Escucha lo que tenemos para ti. Este es el podcast No Soy Moda. Raúl Solblet, desde la hermana República de Cuba y actualmente viviendo en Panamá. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias nuevamente por invitarme acá a tu espacio, Israel. Realmente lo agradezco mucho. Gracias a ti también por participar nuevamente. Y pues bueno, nos quedamos con una historia en la cual tú estabas haciendo activismo en la hermana República de Cuba. Te puedo decir que no la conozco en persona, pero se me hace un país muy, muy bonito. Pero esto te lo estoy diciendo desde el punto de vista de alguien que no vive ahí. Te lo estoy diciendo desde el punto de vista de alguien que a lo mejor le encantaría ir de turismo y vivir una experiencia en Cuba. Sin embargo, tú tienes otra historia. Sí, la verdad que sí. No niego que Cuba es un país que encanta. Ahora mismo yo llevo 8 meses fuera de la isla y lo que yo daría por estar, aunque sea unas horas ahí. Pero bueno, cada uno ama su hogar de esa forma. Pero realmente la vida allá en la isla tan bonita no es. Cuba no es ese sueño, esas cosas que las personas se imaginan. Como bien tú decías, porque no conocen, porque no han ido, porque no lo han vivido en persona. Porque una cosa es ir de turista y otra cosa es ir y quedarse a vivir como un ciudadano a pie en Cuba. Claro. ¿Cuáles serían como las diferencias más importantes que tú estás viviendo en este momento entre Cuba y Panamá? Que digas, ok, estas son cosas positivas que se pueden vivir en Panamá versus lo que se pueda vivir en Cuba. No sé cómo compararla. A ver, lo positivo de acá de Panamá que veo, según mi experiencia, es la libertad a la hora de poder hablar, de poder ejercer un criterio, de no estar con ese miedo de que lo que digas va a provocar que haya en la puerta de tu casa un agente de la seguridad del Estado para impedir tu salida de tu casa, para llevarte a una estación o forzarte a ir a un interrogatorio. Esas cosas, ese miedo de que te estén persiguiendo constantemente, que te quiten el internet, que no tengas servicio telefónico, que no puedes ni llamar ni recibir llamadas. Esa es una ventaja que acá que en Panamá, al menos a mí no me ha pasado, no me pasa, el contrario en Cuba. Acá en Panamá yo respiro cierta libertad. No puedo decir que una libertad completa porque siempre no es completa, no lo es. Pero es lo que veo lo positivo. Lo negativo es que extraño mucho
Yo quise estar con mi familia. Acá estoy solo. Acá he tenido que no considero esto de enfrentarme a diferentes trabajos, no lo considero como algo negativo. Al contrario, eso me ha fortalecido más el carácter, me ha empoderado más como persona y me ha sensibilizado en muchas otras cosas que no tenía ni la menor idea. Y de ahí va, de ahí va la cosa. Ya, ok, te entiendo. Platícanos ahora sí. No me gusta estar comparando mucho, la verdad. Porque después uno se va, sí, uno empieza después como que a estar banalizando las cosas. Porque en Cuba, como activista, yo sufría ciertos tipos de violencia. Acá en Panamá, los activistas a lo mejor no reciben ese tipo de violencia que recibía en Cuba, porque aquí hay una democracia, en Cuba hay una dictadura, pero a lo mejor sufren otras cosas. Y entonces como que para estar poniendo que esto sí por aquí, no por allá, estar comparando, como que uno entra a banalizar un poco el tema. Claro, ok. Sí estoy de acuerdo y pues bueno, algo que ya platicábamos fuera del micrófono es que pues todas las circunstancias te orillaron. Y tú eras activista en la isla y tú estabas trabajando por los derechos de la comunidad LGBT en la isla. ¿Qué pasó? ¿En dónde se nos perdió esta historia en la cual Raúl Solblet estaba levantando la voz allá y de pronto te callaron? Bueno, realmente el año 2022 fue un año de mucho cambio. Un año sísmico. En enero de ese año, el día 4 de enero de 2022, mi pareja tuvo que salir del país, desterrado por completo junto a otro periodista. Ambos eran periodistas de ADN Cuba. Uno de ellos estaba preso después de una de las manifestaciones que se realizaron el 30 de abril del año anterior. Y mi pareja sale, yo me quedo en Cuba. No teníamos la plata como para yo poder salir e irme con él. Y entonces ya empecé como que a maquinar este proceso de que ya mi tiempo acá se está agotando. La cosa se está poniendo bastante crítica hacia el activismo. Y las propias conversaciones que tenía con mi madre era: prefiero que estés fuera del país a que estés en una prisión. Ok. Entonces empecé a buscar la forma de poder salir de Cuba. Buscar la forma de poder salir de Cuba, bastante difícil. Todavía los efectos de la pandemia estaba circulando en esos momentos. Y encontré una forma de poder salir que era a través de Nicaragua. Podía hacer una travesía desde Nicaragua hacia los Estados Unidos, que es donde está mi pareja actualmente. Bueno, salí de La Habana. Antes de salir de La Habana, durante todo ese proceso lo hago de forma oculta, que no se lo digo a nadie, no lo cuento con nadie, pero cualquier trámite que uno haga en Cuba, y más cuando son personas de interés para la seguridad del Estado, lo van a saber. En la hora, el momento, con quién te viste, con quién te dejaste de ver, para qué es, todo eso ellos lo saben. Y un buen día, ellos me citan y me dicen que que le había llegado información de que yo estaba en planes de viajar. Yo le dije, bueno, la única información que le puede haber llegado es que su propia gente que tienen persiguiendo por todos lados, les informaron que yo estaba en estas cosas. Pues sí, en efecto, yo estoy en planes de salir del país. Y dice, bueno, tú no puedes salir del país, tú estás regulado. Esto significa que una persona cuando está regulada, que es de interés para el gobierno, Uh-huh. para ellos mismos, no puede, tiene prohibido salir de la isla. Tiene que permanecer en la isla. Ese proceso, eso puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser inclusive años. Y nunca te dicen el por qué, aunque tú vayas a apelar, aunque tú lleves cartas para aquí, que te busques un abogado, todo es por gusto, porque al final todo es el mismo sistema. Y para el sistema trabaja para fortalecerse y mantenerse ellos en el poder. Sí, sí. Entonces me dijeron, bueno, yo estoy regulado. Y dice, sí, tú estás regulado. Pero la única forma que tú puedas salir del país y evitar que esa regulación te tronche tu futuro es que tú cumplas con 4 requisitos. Yo los escuché.
Uno de ellos era que tenía que renunciar al activismo, tenía que decir públicamente que ya yo no iba a dedicarme a hacer activismo, que ya no me llamaran más para ningún evento, ningún curso, absolutamente nada. Tenía que cerrar el proyecto de Alianza Afrocubana, desintegrarlo por completo, y esto es borrar redes sociales, borrar todo tipo de información que pudiera de nuestra parte, porque es imposible que yo pueda borrar la información de un medio de prensa que habló sobre la Alianza Afrocubana. Pero bueno, las plataformas principales del proyecto tenía que eliminarlo, tenía que desarticularlo por completo en el espacio físico, así con las personas que lo integraban. Siempre a esas personas en su momento yo les dije que era el momento ya de que la alianza, ya la alianza había terminado su ciclo, ya llevaba casi 5 años, ya los objetivos, muchos de los objetivos ya como que, es como que ya llegó el momento, ya cumplimos con lo que teníamos que cumplir, cada uno dedicarse a sus cosas. Yo que estaba en ese momento estudiando en la universidad, estaba pasando ya el último año, estaba en el proceso de realización de la tesis para graduarme. Y eso fue una de las excusas que más fuerte que yo pude presentar. Quiero dedicar tiempo a la tesis. Ustedes saben cómo es este proceso para graduarse en la universidad. Entonces yo necesito tranquilidad. Bueno, los muchachos me apoyaron y cerramos la alianza. Lo otro era que tenía que entregar todos mis equipos de trabajo. Ellos me quitaron la computadora, los discos duros, la cámara, todas las cosas con que yo hacía los videos sobre el tema afrodescendiente o comunidad LGBT, donde que hacía los podcasts, todo eso ellos me lo quitaron. Ok. Yo logré sacar de Cuba un cortometraje que había hecho entre los meses de julio y agosto. Había grabado un corto y logré salvar el material. Gracias a Dios, hace muy poco empecé a trabajar en lo que es la postproducción del corto, porque no me sentía, emocionalmente no me sentía bien como para ponerme a trabajar en eso. Y entonces salí, lo otro era que tenía que grabar un video. En ese video yo tenía que hablar sobre mi activismo, decir de dónde yo recibía dinero, para qué yo recibí el dinero, a dónde yo iba a los cursos, todas esas cosas. Pero cuando yo hablaba sobre lo que yo hacía, sobre los objetivos de mi proyecto, lo dejaba a ellos en una posición muy mal parada, porque yo no decía nada que era mentira, ni nada que estaba oculto. Todo lo que hacía era lo real, la verdad, y lo que he estado diciendo desde que comenzamos con la Alianza Afrocubana y que yo empecé a hacerme visible en el activismo en Cuba. Y como a eso ellos lo dejaban muy mal parado, ellos a veces me detenían, me decían, no, esto no lo puedes decir, tienes que decirlo de esta forma, o dile esta cosa, dile esto, di que tú recibiste no sé cuántos dólares y cosas así. Fue un momento muy traumático, incluso cuando yo salí de ese salón, que era el mismo salón donde a mí me cosieron la frente, porque el año pasado en un interrogatorio yo caí en un estrés que yo me autoagredí con una copa incrustándome en la cara, y en ese salón ellos me cosieron la frente, la herida, y ahí mismo me hicieron la grabación del video. Wow. Entonces, cuando yo salí de ahí, yo dije, bueno, de esta gente yo no espero nada bueno. Ahora mismo puede pasar lo peor. Lo peor para mí en ese momento era de que me detuvieran y me llevaran a prisión y estuviera ahora mismo yo en una cárcel en Cuba. Porque ellos tienen, de cierta forma, tienen algo que pueden utilizar en mi contra, ponerlo en televisión nacional, como hacen para exponer y desprestigiar a la sociedad civil independiente en la isla. Y no dejarme salir del país y llevarme a la cárcel como con el nuevo código penal, que era con lo que ellos me amenazaban constantemente, de que cuando salga el nuevo código penal te vamos a procesar por el delito de mercenarismo, que son de 15 a 30 años de privación de libertad. Mercenarismo, lo que yo hacía, el activismo que yo hacía para ellos era un delito. Uh-huh. Y era tipificado como mercenarismo. Bueno, gracias a todos los orichas salí de Cuba el día 22 de septiembre, salí junto con mi suegra. Íbamos hacia Nicaragua, tuvimos que sacar una cita
en Panamá para solicitarle el visado de tránsito. No nos otorgaron. Llegamos acá a Panamá, estuvimos como 2 horas en la escala y cuando fuimos a abordar el vuelo para Nicaragua, mi suegra pasa delante de mí y empieza a pitar. Cuando da el boleto, empieza a pitar la máquina y le dice que se aparte. Vengo yo, vuelve a pitar la máquina y me dice que me aparte y nos quitan el pasaporte y ahí nos tienen un rato. Bueno, desfila toda la gente para dentro del avión. Ya no quedaba nadie afuera. Y decían, bueno, se va a ir el vuelo, ¿qué es lo que está pasando? Y uno de los oficiales dice, no, el problema es que Nicaragua les prohibió la entrada a ustedes. Dice, pero ¿cómo es que nos prohibieron la entrada? Dice, sí, ustedes no pueden entrar a Nicaragua. Resulta que eso ha pasado constantemente en Cuba. No soy el primer caso. No voy a ser el último mientras esté esa dictadura. Anteriormente hay personas, mi pareja inclusive, junto con el otro periodista, estuvieron en El Salvador haciendo una escala y cuando fueron a botar el vuelo para Nicaragua, le dijeron que no podían abortar porque le habían prohibido la entrada y lo dejaron varados en El Salvador. Una periodista, una joven periodista cubana que está ahora en este momento en Costa Rica, también le pasó lo mismo en el aeropuerto de Panamá, que Cuba no la dejó entrar. Hay otras activistas que están en Estados Unidos que han comprado los boletos para regresar a Cuba y no las dejan entrar. Y entonces es una práctica que ellos hacen constantemente. Fuimos hacia las oficinas de migración. Ahí nos retienen de nuevo el pasaporte porque los otros oficiales nos los entregan. Nos retienen los pasaportes y entonces uno de los oficiales me dicen que nosotros tenemos una orden de deportación para La Habana. Y yo le dije, bueno, ¿cómo que una orden de deportación? Ustedes a mí no me pueden deportar. Porque yo vine aquí buscando una respuesta de por qué no me dejan abordar el avión. Porque según el oficial dice que es el gobierno de Nicaragua que no me dejó entrar. Dice, no, ustedes tienen una deportación para La Habana. Era lo único que me decía aquel señor. Entonces le dije, mire, yo voy a solicitar el refugio. Ahí el oficial literalmente se burlaba de lo que yo estaba diciendo. Me decía, eso es un proceso que demora mucho. Eso no se va a aprobar. Le dije, mira, a mí no me interesa si un proceso se demora. No me interesa si a largo plazo no me lo aprueben. Pero yo tengo el derecho de solicitarlo. Y ustedes alinearse a lo que dicen las leyes, porque es un derecho internacional. Toda persona tiene derecho a solicitar un refugio. Hice la denuncia por redes sociales, porque si no lo llegó a hacer, el oficial me hubiera mandado para La Habana. Cuando hago la denuncia, bueno, se empezó a regar los medios de prensa, los contactos con las organizaciones, todo eso, hasta que llegó la información a la dirección del Aeropuerto Internacional de Panamá, y baja la directiva del aeropuerto y nos saca de allí y nos dicen y nos llevan para otro cuarto. Dicen, no, nosotros vamos a darle seguimiento a su caso. Ya estábamos, de cierta forma, estábamos más tranquilos que no íbamos a regresar para La Habana, aunque todavía nuestro futuro era incierto, no sabía qué iba a pasar. Pasa un día, llega Lompar, Lompar es la que atiende todo el tema de los refugiados, nos hace la entrevista y nos dicen que mañana venía a traernos la respuesta. Pero bueno, el mañana fueron 7 días. Estuvimos 7 días en el aeropuerto, en un cuarto con la luz encendida que no se apagaba, donde nos quitaron todas nuestras pertenencias. Solamente teníamos algunas cositas. El teléfono nos lo quitaron. Llamábamos por teléfono una sola vez al día. Y a veces llamábamos en la noche. Cada vez que hacían el cambio de guardia, yo le decía a mi suegra, vamos a ver si con este guardia le decimos que nos dejen llamar por teléfono. Entonces, a veces resultaba. Había otras veces que teníamos que estar ahí constantemente insistiendo en el teléfono, para que nosotros poder hablar con nuestra familia. Bueno, durante esos 7 días, donde mayormente tuvimos que comprar nuestra comida en los aeropuertos. ¿Sabes que en el aeropuerto todo es caro? Exacto. Eso, el dinero se va. Una noche nos quedamos sin comer porque esperamos la comida que sobraba de los trabajadores y nunca llegó. Entonces tuvimos que empezar a comprar nuestras cosas, a pesar de que habían días y momentos que nos traían comidas del mismo aeropuerto. Llega Lompar. En esos 7 días nosotros no nos bañamos. Te digo, ahí nosotros no salíamos del cuarto, no teníamos contacto con el exterior. No nos bañamos
porque el agua era muy fría, el agua del baño público, donde van todos los pasajeros que llegan en ese momento y que van ahí antes hacerle check-in para entrar a Panamá. Ujú. Fueron todas esas incomodidades, porque era un espacio que no estaba acorde, no estaba, ¿cómo decirte? No era el Preparado. indicado para tener a una persona, no era el indicado para tener a una persona más de 24 horas. Yo estaba Ok. durmiendo en el piso en una colchoneta, mi suegra estaba durmiendo en el mueble, un mueble que había ahí. Nos tapábamos con unas colchitas. Yo tenía una colchita muy pequeña de avión, de una vez que había viajado y me había quedado con ella. Y, y ella con una toalla que tenía muy grande, con eso ella más o menos se tapaba y teníamos nuestros abrigos porque el frío que había era insoportable. Insoportable. Ubicate 7 días en esas condiciones. Ya estábamos estresados. El día 29 llegó la UNPAR con la respuesta de que nos habían admitido la solicitud de refugio y que nos dejaban entrar a Panamá. Ese día llega Copa con un cheque para los alimentos. Hasta ese día. Yo no sabía hasta ese día. Yo vi el cheque y yo decía, yo no puedo creer que esto sea real. Tuvieron que mandarle cheque el último día que estaba la ONPAR, la institución, que estaba la Defensoría del Pueblo, que estaban esa gente ahí para que Copa llegara y nos diera un cheque para nosotros comer si a nosotros nos íbamos. ¿Por qué Copa hizo eso precisamente ese día? Y no lo hizo durante los 6 días anteriores, los 7 días anteriores. Entonces son cosas que yo me pongo a pensar. Si fue con nosotros, que de cierta forma conocíamos las leyes, que de cierta Ujú. forma teníamos los contactos, que teníamos un grupo grande de personas que estaban constantemente lanzando tweets, publicaciones en Facebook, que estaban comunicándose con quien sea para solucionar nuestro problema. Y estuvimos pasando por esa situación. ¿Qué tú puedes esperar de otras personas que no tienen ni la más mínima idea de cómo poder defenderse en un escenario como ese? Porque incluso ahí yo escuché que han estado personas ahí inclusive hasta un mes. ¿Cómo puede estar una persona un mes en esas condiciones? ¿Qué está pasando? Entonces, digo, ¿qué estará pasando con esas personas? Con los migrantes. Sí, sí, sí. Es un tema bastante delicado. Bueno, pero al final del día, alguien sí hizo su trabajo en Panamá para poderles otorgar el asilo político. Sí, ya gracias a Dios ya somos reconocidos como refugiados. Tenemos nuestro permiso de trabajo, nuestra residencia temporal, sabe que esto es un proceso antes que te den la otra. Y estamos acá integrándonos a la vida social panameña, adaptándonos. Hasta ahora no hemos tenido así como que alguna experiencia bastante desagradable fuera de ese momento en el aeropuerto. Fuera de Ujú. ahí, realmente no tengo quejas. Los panameños son muy buenas personas, muy bellas personas. Y me siento bien, aunque extraño mucho a mi familia, extraño mucho mis propias costumbres, mi país, mis amistades y esas cosas. La comida. Exacto, la comida, la música. Ah, sí, sí, sí. Digo, a pesar de que es un país latinoamericano, pero pues ya las corrientes en cuanto a la música, pues ya son diferentes, la cultura, las costumbres. Todo es un proceso que cualquier persona inmigrante tiene que adaptarse nuevamente a donde está ahora, ¿no? Exacto. Y tu pareja no está contigo entonces, por lo que entiendo. No, él está en Estados Unidos y nosotros acá en Panamá. ¿Hay la posibilidad de reencontrarse? Bueno, la posibilidad bueno, no sé decirte la verdad. Es que Ah, bueno, sí, todo sí, tan si eso te mete en incierto, problemas, no, 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 no. han estado pasando, no, es que han estado pasando muchas cosas, tanto el tema como para poder migrar. Es que es tan difícil poder viajar Ujú. para nosotros los cubanos, para poder reencontrarnos con nuestras familias, que todo es muy complejo. Entonces preferimos que
antes de decir que hay posibilidad o no hay posibilidad, dejárselo a Dios. Claro, por supuesto. ¿Cómo te sientes actualmente? Bueno, ahora me siento bien, he pasado por tiempo bastante duro. Las primeras noches acá en Panamá fueron un desastre porque tenía pesadilla todas las noches. Me levantaba porque tenía sueños tan reales de que yo estaba en Cuba. Cuba se ha convertido para mí en una pesadilla. Que yo estaba en Cuba y lo que implicaba estar yo en la isla. Entonces esos sueños fueron bastante. Y ya después, ya desgracias a Dios dejé de soñarlos. Pero te sentía mucho, ¿cómo decirte? Ansiedad. He sentido mucha ansiedad. No he podido avanzar mucho en mis proyectos, en el podcast, en mi propio cortometraje que estuve grabando un mes antes de salir de la isla, porque no me sentía bien. Yo creo que tenía que sanar por dentro, tenía que sanar mi mente, tenía que enfocarme porque estaba muy distraído, no lograba concentrarme, nada me lograba que nada me motivara a hacer. Lloraba, extraño todavía, lloro de vez en cuando, ya no tan seguido. Pero es esa cosa que es parte del proceso. Los traumas que viví, lo que viene después, adaptarte a la nueva vida, adaptarte a la nueva sociedad, al ritmo que se vive en Panamá, enfrentarte con cosas que tú ni siquiera te imaginabas que podías o tenías la fortaleza de enfrentarlos. Claro. Pero ahora puedo decir que me siento bien. No muy bien, pero me siento bien. Platícame algo. Tu paso por Cuba, obviamente en cuanto a vivir ahí, te llevó a hacer todo el activismo. ¿Tú qué crees? ¿En qué crees que cambió la historia de la comunidad LGBT con tu ayuda? Con tu ayuda y obviamente la ayuda de la gente que te rodeó. Bueno, a ver, ¿cómo responderte esa pregunta sin creerme cosas, como decimos en Cuba? Sí. Al final del día es parte de tu trabajo. Exacto. Simplemente yo traté de colaborar, aporté mi granito de arena con cada propuesta de proyecto, con cada acción, por muy chiquitica que sea, o por muy insignificante que pueda resultar para otras personas, o para mí en este momento, y dice, ay, pero ¿por qué yo hice eso tan sencillo? Pero en su momento era algo bastante bueno, ¿entiendes? Uh-huh. Y creo que ayudé y influencié mucho, principalmente en las comunidades donde yo trabajaba, que era lo que más me interesaba en ese momento, que en la comunidad donde yo trabajaba, poder hacer conciencia, poder sensibilizar a las personas, aquellas personas que no conocían ciertos temas o que la propia ignorancia los hacía a cometer otras acciones. Ya esas personas no lo hacen, ya esas personas están educando, están replicando todo lo que aprendieron, no de mí, sino del trabajo que estuvimos realizando como la Alianza Afrocubana, porque igual yo aprendí de ellos. Ha sido un proceso de desconstrucción completamente, y creo que el aporte que yo hice espero que sea reconocido. Es un poco incómodo como hablar así. Ya sé. Nosotros aquí en México decimos te echas flores a ti mismo o te... Exacto. Ajá. Pero ¿cuál fue? ¿Sabes? El hecho de que tú hayas hecho un trabajo va a cambiar la historia de muchas personas. Obviamente, pues para ti tuvo unos beneficios y unas consecuencias. Lamentablemente vivir en una sociedad como la cubana, pues me imagino que ha de ser de cuidarte mucho. Sin embargo, marcaste una parte de la historia. Y recién lo veía yo en una película que se llama Grandes Talentos, creo, de 3 chicas afroamericanas que trabajan en la NASA. Una de ellas le dice a un juez
cuando ella quiere estudiar por primera vez. Una mujer, era imposible que estudiara en una universidad para blancos. Ella se entrevista con un juez y le dice: de todos estos casos que vas a atender el día de hoy, ¿cuál va a tener mayor relevancia en la historia? Entonces, en ese momento también me imagino el trabajo que has hecho. ¿Cuál de todos tus trabajos va a tener esa relevancia en la historia de Cuba? Bueno, yo creo que todo lo que he podido hacer, mi dedicación en temas como la lucha por el matrimonio igualitario, que es una lucha que de cierta forma se logró. Esto de estar haciendo acciones, de estar exigiendo al régimen que se aprobara, que se reconociera ese derecho, que las personas puedan disfrutar no solamente del matrimonio, sino de todos los beneficios que trae consigo. Y yo creo que eso, sí. Eso es lo que está pasando en la historia, y eso es a lo mejor en lo que tu nombre quedará plasmado, tu nombre quedará grabado, por lo menos en el colectivo. Y yo le diría a la gente del colectivo que en algún momento mencione tu nombre, precisamente para que ellos sepan quién estuvo allí, y que pues quisiera seguir marcando historia, ¿no? Pero las circunstancias son diferentes y te obligan a hacer otras cosas. Exacto. Yo he tratado mucho de que volver a ponerme en sintonía, pero hacer activismo fuera de la isla es muy difícil. Sí, más claro. Cuando no hay una comunidad que te apoye, porque no es lo mismo hacer activismo en España, no es lo mismo hacer activismo en México o en Estados Unidos, porque hay una comunidad de personas que te van a apoyar. Acá en Panamá yo aún no he podido como que encontrar esa comunidad de cubanos que podamos decirse, bueno, vamos a, no sé, a crear un grupo donde vamos a jugar dominó, pero en cada noche vamos a hacer, pensar de qué forma vamos a ayudar a las personas en Cuba, enviando medicamentos, enviando condones, haciendo proyectos educativos para que se lleven a cabo en la isla. Esas cosas no lo he podido lograr aún. Entonces eso es como que algo que me hace sentir un poco mal, porque yo quiero hacer cosas, quiero seguir haciendo cosas, pero tengo que buscar la forma de hacerlo, porque ya sé que haciendo activismo como lo hacía en Cuba, ya eso no va a ser posible. Tengo que buscar otra forma, tengo que reinventarme y ver de qué forma poder apoyar a la causa, porque la lucha continúa. Se está llevando a cabo una lucha porque se reconozca una ley de identidad de género, que las personas trans tengan todos sus derechos y otros derechos que aún faltan en la isla. Y entonces, desde acá yo tengo que buscar la forma de poder colaborar, de poder ayudar, de poder aportar a las personas que están en la isla y que siguen enfrentándose al régimen. Sea ampliando las voces de esas personas, sea buscando la forma de visibilizar lo que están haciendo o lo que le está pasando, buscar la forma de que reciban algún tipo de ayuda, ya como te decía, medicamentos, cosas así. Pero bueno, es una lucha que lleva tiempo. Eso no se logra de un momento a otro. Sí, claro, y como dices, ya estando lejos pues se complican las cosas. Sin embargo, así como tú exististe dentro del activismo en Cuba, seguramente va a haber nuevas generaciones que van a hacer esa parte que todavía falta de sensibilización. Aplaudo y agradezco que seas una parte de la historia que hace cambios, pero pues también hay gente que tiene que igual empoderarse y seguir apoyando esos cambios y lograr incluso otros y seguir ganando derechos, que es lo que la comunidad LGBT, yo creo que en todo el mundo hemos de cierta forma padecido. Algunos países van un poco más adelantados, otros apenas están aprobando un derecho como es el matrimonio igualitario. Sin embargo, todavía falta mucho por trabajar y pues bueno, al final del día, todas las historias de éxito de un país están hechas de activistas. Exacto. Raúl, ¿y ahorita qué sigue para ti? ¿Cuáles son en este momento, tus sueños?
Bueno, mi sueño así como es reencontrarme con mi familia. Quiero trabajar sobre eso, poder reencontrarme con ellos. También de poder terminar mi cortometraje. Ya hace poco empecé ya lo que es la edición, después de varios meses de una pausa, no, sino de varios meses de aplazar ese proceso. Y poder hacer, y mi sueño es poder seguir haciendo cosas que me han gustado, que me gusta, que antes en Cuba no tenía la oportunidad de hacerlo, entonces acá en Panamá las tengo. Ujú. Y lo que me toca es como que desarrollarlas, ¿sí? Y lograr mi sueño, así, luchándolo. Claro, por supuesto. No hay de otra. ¿De qué va tu cortometraje? Bueno, el corto va sobre el tema del VIH. Va sobre VIH, pero no va enfocado en la comunidad LGBT. Una mirada bastante amplia, porque el tema del VIH no es algo que debe ser tocado solamente para las personas de la comunidad LGBT, sino para toda una sociedad, porque esto al final nos afecta a todos. Wow. Ok. Es el primer proyecto de VIH que conozco que está enfocado más allá de la comunidad LGBT, lo cual aplaudo demasiado porque hay muchas mujeres, y por lo menos lo digo en mi país, que son bastante vulnerables a poder contraer VIH por el tema del machismo. Wow, Raúl, pues de verdad, qué plática. Por una parte lamento que hayas tenido que vivir todo este tipo de situaciones, pero por otra parte te agradezco que hayas hecho cambios donde los tienes que hacer, que era en tu país, y que pues no lo dudes, en algún momento alguien va a mencionar tu nombre y va a saber que Raúl Soblet hizo un cambio que era necesario en su país. Igual si no lo mencionan, Israel, si no lo mencionan, yo estoy feliz Tienen que y mencionarlo. agradecido conmigo mismo. No, porque al final yo hago las cosas y no las hago para recibir ese tipo de cosas, ¿sí? ¿No entienden? Claro, claro, por no supuesto. me viene bien la palabra ahora, pero simplemente lo hago porque sé que estoy haciendo lo correcto y ya solamente con eso me siento bien. Pero si ya lo hacen, bueno, bienvenido sea. Exacto, es una caricia al corazón simplemente, no es otra cosa, Exacto. solamente es una caricia al corazón. Ahora mi activismo sí lo voy a ampliar un poco más y voy a empezar a tocar el tema de los migrantes, porque ya me toca personalmente en la carne, lo he sufrido, lo sufro todavía y es algo que quisiera desarrollarlo, abordarlo un poco más y de ver de qué forma poder articularlo y buscar esa mirada interseccional en todas las luchas posibles. Pues si es posible, en algún momento volvemos a tener otra plática y ahora platícanos acerca de la migración, platícanos acerca de las cosas fáciles y las cosas difíciles de ser migrante precisamente. Bueno, la vida del migrante es bastante difícil. O sea, es bastante difícil llegar a un país donde no tienes a nadie, Uh-huh. un país donde eh, no, a lo mejor no te lo dicen verbalmente de que tú aquí no eres nadie, tú aquí no tienes derecho, pero el simple hecho de saber que esa no es tu tierra, que ahí tú no naciste y ahí tú no hay ninguna ley que te proteja ni nada, te hace muy vulnerable. Yo acá, cuando llegué, que empecé a buscar empleo, todavía nosotros nos dieron el permiso de trabajo como al tercer mes. Wow. Pero antes que nos dieran el permiso de trabajo, yo estuve haciendo otros trabajos, otros empleos. Estuve limpiando apartamentos, oficinas, estuve trabajando en una fonda y ahí precisamente en esa fonda las condiciones de los trabajadores eran pésimas. Lo imagino. Era pésima. Allí una vez yo estaba cortando algo estaba cortando y me corté el dedo de tal forma que sangraba bestialmente. Yo pensé que me había llevado el dedo. Sangraba mucho y el jefe de ese lugar me ve que yo estoy sangrando y él ni se inmutó. Vino la otra muchacha que estaba en la cocina, más o menos ahí me puso un vendaje, pero el vendaje se iba porque era mucha la sangre que yo soltaba.
Y él quería que yo siguiera cocinando. Y dije, ¿cómo yo voy a estar cocinando con un dedo que está sobrando sangre? Primeramente, eso es antihigiénico. Exacto. Estamos hablando de comida, cosas así. Bueno, me fui al hospital, me pusieron en punto. Y cuando regreso al otro día, ya yo había perdido el empleo. Wow. Entonces, y esas son cosas que yo he criticado. Por ejemplo, conozco otras personas que llevan acá en Panamá. Por ejemplo, tengo un amigo que por desgracia se fue para... Yo le digo que por desgracia se fue para Cuba porque ahora mismo la situación en Cuba está insoportable. Bueno, él regresó para el país, entiendo sus razones, lo apoyo. Y él estuvo un año acá en Panamá y no tenía permiso de trabajo, no tenía absolutamente nada, solamente un papel que le había dado el OMPAR para, si lo paraban por ahí, lo dejaran, ¿entiendes? Que siguiera caminando, que era una constancia de que él estaba bajo un proceso de refugio. Bueno, ese muchacho estuvo todo un año sin permiso de trabajo. Hay personas que han estado varios años ni siquiera con una residencia de 6 meses. Entonces yo digo, ¿cómo un sistema que dice va a dejar que entre, no sé, esta señora, porque le aprobaron la solicitud de refugio y van a tener a esta señora no sé cuántos meses, no sé cuántos años sin papeles? ¿De qué va a vivir esa persona si tú no tienes un programa para proporcionarle alimento, ubicarla en un centro laboral? Si no le vas a proporcionar todas esas cosas, ¿de qué va a vivir esa persona? Entonces esa persona tiene que acudir a organizaciones como la Cruz Roja, IAS, ahora no recuerdo el nombre completo, solamente las iniciales, y esperar a que una de esas organizaciones te apoyen. En mi caso, la Cruz Roja me apoyó bastante con alimentos, con cosas para del tema de salud. Pero con IAS yo tuve una experiencia muy mala. Yo le escribí a IAS en octubre. Me respondieron que sí, que me iban a agendar una cita para entrevistarme. Porque yo fui con ellos precisamente para el tema laboral. Para ver qué podían hacer, cómo me podían ayudar en ese tema. Y resulta que yo nunca recibí una respuesta de esas personas. Personas que supuestamente están trabajando a favor de los migrantes. Uh-huh. Y yo no recibí ningún tipo de respuesta. Le volví a escribir como en enero. Se disculparon conmigo. Volvieron a hacer la misma historia. Cuando ya le vuelvo a escribir, un mes después, ya yo no le volví a escribir con la mejor forma. ¿Entiendes? Ya yo estaba estresado. No tenía empleo. Estaba pasando por tremenda situación. Y me molestaba que una organización que supuestamente trabaja en defensa de los migrantes, de las personas refugiadas, de los migrantes, haya ignorado un mensaje. Me ha ignorado durante meses. Entonces, cuando yo mandé ese mensaje, al momento me llamó no sé quién para darme una cita y al final yo no acepté y ya yo no quise entrevistarme con ninguna de esas personas. Pero te digo, está bien, puede ser que son muchos casos, pero... Son casos difíciles. Están apretando. Sí, exacto. ¡Wow! Están apretando. ¡Wow! De verdad, qué historia. Y te digo eso del tema de los migrantes, con el tema del su permiso de trabajo, y no solamente en Panamá, en Estados Unidos. En Estados Unidos también pasa. Hay personas que están en un proceso de asilo, cosas así, y le llega el permiso de trabajo al año. Entonces, bueno, durante ese año esa persona que está viviendo, claro, el propio sistema está alimentando a las personas que están explotando a los migrantes. Exactamente. Justo te iba a decir eso. Que le dan un empleo por más de 8 horas, te dan un empleo de 12 horas ni siquiera por el salario mínimo, sino por debajo del mínimo, bajo tremendas condiciones. Y la persona tiene que trabajar porque tiene que comer, tiene que vivir, tiene que pagar renta, tiene que pagar mil cosas, tiene que ayudar a su familia que están en sus países y cosas así. Entonces, los propios estados que hacen este tipo de cosas están favoreciendo al mercado, a estos explotadores de migrantes. Es contradictorio. Eso es cierto. El propio sistema lo orilla. Híjole, es algo que yo creo que va a pasar mucho tiempo para que lo puedan controlar, si es que alguien tiene la intención de controlarlo. Porque pues si no, esa va a ser parte de la historia y no nada más en Panamá. O sea, eso entiendo que va a ser
yo lo hubiera entendido en toda Latinoamérica, pero al final del día también está embarrado Estados Unidos. Entonces yo creo que es mayor el alcance de la explotación por esos vacíos legales que de pronto existen en algún país. Exacto. Raúl, pues de verdad, muchas gracias por esto que nos has compartido. Una historia bastante fuerte, pero pues simplemente yo deseo que encuentres una mayor paz y tranquilidad ya estando en otro país, y por favor cuando tengas el cortometraje hecho y nos lo puedas compartir, pues nos lo haces saber. Claro que sí. Y tú, si te enteras de algún festival de cine o algo que yo pueda inscribir mi corto, tú avísame, por favor. Listo. Pues ya nada me dices cuándo está listo y vemos qué podemos hacer aquí en México. Muchas gracias, la verdad. Oye, y una última, quien quiera contactarte, ¿cómo te puede contactar? Bueno, yo en Facebook me voy a contactar como Raúl Soulet, igual que en Instagram y en Twitter. Listo. Raúl Soulet. Ok, Raúl, pues... O sea, SOUBLE y 2T al final. Ok, vamos a poner los enlaces en la descripción de este programa. Perfecto. Para que puedas acceder a ellos. Mejor, mucho mejor. Listo, Raúl, muchísimas gracias. Oye, encantadísimo, la verdad, gracias a ti. Y a ti que nos escuchas, pues también te recuerdo, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-podcast, en Twitter como No Soy Moda-p y en Facebook como No Soy Moda el podcast. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, adiós. Cuando tenía 12 años estaba buscando historias sobre chicos que se enamoraran de otros chicos, pero cuando lo busqué en internet me llevó a una página para adultos. Yo soy Luis Romani y esto es Preciosos Bastardos, el podcast de escritura útil, literatura gay. Conversaciones con los escritores más destacados del género en español. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y en el portal web Un Cuarto Oscuro Magazine. ¿A ti que te gusta la tecnología? Te traigo las últimas noticias y entrevistas. Sintoniza Hypertech, haciendo de la tecnología un aliado. Escucha en Apple Podcast, Spotify y otras plataformas digitales.